Mi nombre es Elena Covaleno. Tengo 32 años. Y en la tarde del 28 de julio de 2025, mientras doblaba la ropa en una pequeña casa tranquila en Ohio, mi corazón dejó de latir y morí. No era una soldado, no era una política, era una refugiada. Hace solo unos años, era arquitecta en KKE, Ucrania. Mi esposo, Maxim, y yo acabábamos de terminar de renovar nuestro pequeño apartamento. Nuestra hija, Hannah, que entonces tenía 4 años, tenía su propio cuarto pintado como un campo de girasoles. Recuerdo el olor de la pintura, el sonido de su risa resonando en las habitaciones vacías. Esa era mi vida. Vida normal. Facturas, planes de cena, preocuparme si Hannah comería sus verduras. Luego, el mundo se vino abajo. Cuando comenzó la invasión, Maxim se quedó a luchar. Yo tomé a Hannah y huí. Pasamos semanas en sótanos, en trenes abarrotados, escuchando sonidos que ningún niño debería escuchar. Terminamos aquí en Estados Unidos con una familia anfitriona maravillosa, los Miller. Nos dieron una habitación segura y comida caliente. Encontré un trabajo limpiando casas. Estaba agradecida, increíblemente agradecida. Pero cada noche mi corazón era una piedra fría y pesada en mi pecho. Cada noticia, cada llamada perdida de Maxim. Era como si un pedacito de mí muriera cada día. Mis oraciones se sentían débiles, como susurros perdidos en un huracán. Estaba tan cansada. Esa tarde estaba sacando una de las pequeñas camisetas de Hannah de la secadora. Aún olía al sol de afuera. Recordé las manos de mi propia madre, cómo doblaba la ropa con tanto cuidado. Un dolor agudo, como un cuchillo caliente, atravesó mi pecho. Fue tan rápido, tan repentino, que ni siquiera tuve tiempo de gritar. Lo único que pensé fue Maxim. Luego, la negrura. Pero no era una negrura vacía. Era solo una pausa, un silencio. El dolor se había ido, el peso en mi pecho se había ido. El miedo constante con el que había vivido durante años simplemente se evaporó. Abrí los ojos, no mis ojos reales, sino otra forma de ver. Estaba flotando cerca del techo del cuarto de lavado. Podía ver mi cuerpo en el suelo, encogido entre la lavadora y un cesto de toallas limpias. Se veía tan pequeño, tan frágil. Sentí un desapego extraño, como estar viendo una película. Vi a Lisa, mi madre anfitriona, correr a la habitación. Gritó mi nombre. Su esposo, Brandon, comenzó a zarerquetearse ese p. Lo vi todo, pero no sentía el pánico. No había miedo. Era la paz más extraña que jamás había conocido. Vi a mi pequeña Gianna asomándose desde el marco de la puerta, sus ojos abiertos de terror. Una ola de amor tan poderosa, que era casi dolorosa, me envolvió. Mi bebé. Quise correr hacia ella, decirle que todo estaba bien, pero no podía. Solo observaba. Entonces, una luz comenzó a llenar la habitación. No era como encender una bombilla. Era más como si el sol estuviera saliendo justo ahí en el pasillo. Era cálida, dorada, y me atraía suavemente. El cuarto de lavado. Lisa, mi propio cuerpo. Todo empezó a desvanecerse, como un sueño que no puedes retener al despertar. Solté. Me sentí llevada hacia esa hermosa y envolvente luz. Ya no flotaba. Estaba de pie. No había suelo, ni paredes, ni cielo. Solo ese calor infinito y esa luz. Y en el centro, una figura estaba él allí. Era Jesús. Sé que la gente ha intentado describirlo durante 2000 años, pero las palabras son herramientas pequeñas y torpes. No era como ninguna pintura que hubiera visto. La luz no brillaba sobre él. La luz venía de él. Estaba entretejida en su ser. Su rostro. No puedo decirte el color de sus ojos, pero sí puedo decirte lo que había en ellos. Me miró y sentí que me había estado observando toda mi vida. No de manera juzgadora. Vio cada error que cometí, cada pensamiento egoísta, cada vez que mi fe titubeó y se apagó. Y me miró con un amor tan puro, tan absoluto, que me rompió. Lágrimas llenaron mis ojos, pesa. Pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Cada muro que había construido alrededor de mi corazón. Cada pedazo de dolor, de ira y de duelo por la guerra, todo se derritió bajo su mirada. No tuve que explicar nada. Él ya lo sabía. Sabía mi agotamiento. Sabía mi miedo por Maxim. Sabía la culpa que cargaba por dejar mi hogar. No habló con una voz que viaja por el aire. Sus palabras estaban ahí, dentro de mi alma. Se sentían como la misma verdad. Paz, hija mía, dijo. Estás en casa. Caí de rodillas.
No podía hablar, solo lloraba. Me había sentido tan sola durante tanto tiempo. Y en ese momento, era más conocida y más amada de lo que jamás habría imaginado. Me dejó llorar. Solo permaneció allí, su presencia como una manta de paz perfecta, hasta que mi espíritu se aquietó. Extendió su mano y una escena apareció frente a nosotros. Vi a mi esposo Maxim. Estaba en una trinchera, con barro en el rostro, su uniforme rasgado. Sostenía una foto pequeña y gastada de Yana y de mí. Sus labios ni se movían. No decía nada en voz alta, solo susurraba mi nombre una y otra vez. Una oración. Jesús me miró. Yo escucho a todos, dijo. Ni uno solo se pierde. Entonces, la escena cambió. Mi corazón se volvió a sentir pesado porque sabía que lo que estaba a punto de mostrarme no era para mi consuelo. Era para el mundo. Has visto la guerra de los hombres, dijo, su voz ahora llena de un profundo y santo dolor. Ahora te mostraré la guerra detrás de la guerra. La luz a nuestro alrededor se atenuó, y vi una gran sala opulenta con madera oscura y cortinas pesadas. La reconocí de las noticias. 2 hombres estaban sentados en una larga mesa polaca. Eran Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump. Hablaban sobre el alto al fuego, aquel por el que todo el mundo estaba rezando. Pero lo que vi después es algo que nunca podré olvidar. Detrás de Putin había una sombra. No era solo una sombra física de las luces de la sala. Era un ser vivo, un ser de inmenso orgullo y oscuridad. No tenía cuernos ni un tridente. Eso es una invención humana. Era un ser hecho de pura arrogancia. Se inclinó cerca del oído de Putin, y aunque no podía escuchar sus palabras, podía sentir lo que le susurraba. Le mostraba visiones de un imperio ruso restaurado, más grande que nunca. Alimentaba su ego, diciéndole que era un hombre de destino, una figura histórica elegida para devolver la gloria. Retorcía su sentido de la historia, su sentido de fe, haciéndole creer que sus acciones brutales eran de algún modo justas, un llamado sagrado. Vi que para él, el alto al fuego no se trataba de paz. Era una estrategia, una pausa. El ser oscuro le susurraba. Son débiles. Su unidad es una mentira. Se cansarán. Déjalos celebrar su paz. Usa este tiempo para rearmarte, para reunir fuerzas. Y luego, cuando estén dormidos, terminarás lo que comenzaste. Lo tomarás todo. Mi alma tembló. El engaño era tan denso, tan poderoso. Entonces miré al presidente Trump. Detrás de él no había un solo ente oscuro. Era diferente. Era como una nube de espíritus más pequeños, parlanchines, espíritus de adulación, espíritus de ego, espíritus de confusión. Todos le susurraban a la vez. Tú eres el gran negociador. Solo tú puedes hacerlo. Construirán estatuas en tu honor. Eres el pacificador que el mundo ha estado esperando. Él creía que estaba controlando la situación. Creía que estaba haciendo el trato de su vida, asegurando su legado. Pero no podía ver lo que realmente había en la sala. Estaba estrechando la mano de un hombre, pero estaba así siendo un trato con el espíritu orgulloso que movía sus hilos. Estaba ciego al veneno espiritual profundo que impulsaba a su oponente. Veía a un rival político, no a un vaso de una ambición mucho más antigua y oscura. La voz de Jesús cortó la visión. Los hombres debaten sobre política, fronteras y economías, pero están luchando contra sombras. El arma más poderosa del enemigo no es la bomba. Es el susurro del orgullo en el oído de un hombre poderoso. El susurro que dice, tú eres un dios. Entonces, la escena se alejó y el aire se atascó en mi garganta. Vi mi tierra natal, Ucrania, pero la vi con ojos espirituales. Sobre la tierra, una gran batalla se libraba en los cielos. Vi legiones de seres oscuros y sombríos como una nube de langostas tratando de descender para cubrir la tierra de desesperanza y desesperación. Pero no podían porque vi ángeles, ángeles guerreros brillantes y gloriosos. Estaban hombro con hombro, sus espadas de luz deteniendo la oscuridad. Formaban un escudo, un muro de protección divina sobre mi país. Y vi lo que les daba su fuerza. De todas partes del mundo, pequeñas luces comenzaban a elevarse hacia los cielos. Parecían hilos dorados diminutos. Vi uno levantarse desde una pequeña iglesia en Oklahoma, donde un grupo de ancianas estaba de rodillas. Vi uno desde un dormitorio universitario en Brasil, donde un joven estudiante rezaba antes de dormir. Vi uno desde una madre en Polonia que lloraba mientras empacaba provisiones. Vi uno desde Maxim, en esa trinchera embarrada. Cada oración sincera, era un hilo de luz
que iba directamente a estos ángeles guerreros. Fortalecía sus escudos, afilaba sus espadas. Jesús me mostró un momento específico. Un misil ruso fue lanzado. Vi a los espíritus oscuros guiándolo, intentando dirigirlo hacia un hospital lleno de niños. Pero entonces, una inundación de oración. Una ola de esos hilos dorados vino de un servicio religioso que estaba ocurriendo en ese mismo momento en California. Las oraciones golpearon el escudo angelical. El escudo brilló con luz resplandeciente. Y vi cómo el sistema de guía del misil de repente falló. Se desvió de su curso y explotó inofensivamente en un campo vacío. Las personas en esa iglesia nunca sabrían lo que habían hecho. Solo pensaron que estaban teniendo su habitual reunión de oración dominical. No tenían idea de que su fe combinada, sus oraciones enfocadas, acababan de salvar cientos de vidas a miles de kilómetros de distancia. Esto, dijo Jesús, su voz resonando con poder, es cómo se gana la guerra. No en los grandes salones de los hombres, sino en los humildes cuartos de oración. El enemigo quiere que veas las noticias y te sientas sin esperanza. Quiere que confíes en tratados y políticos. Porque sabe que si mi pueblo entendiera realmente el poder de sus oraciones, su reino de sombras se derrumbaría. Lo vi todo con tanta claridad. Los reportajes, los análisis políticos, las conversaciones sobre movimientos de tropas, todo era solo la superficie. La verdadera lucha, la que realmente importaba, era invisible a nuestros ojos. La visión se desvaneció. Estábamos de vuelta en la luz infinita y pacífica. Miré a Jesús, mi corazón desbordado de asombro y de una profunda tristeza por el mundo. Quiero quedarme, susurré. Por favor, no quiero volver, es demasiado difícil. Estoy demasiado cansada. Él sonrió, una sonrisa suave y comprensiva. No era una sonrisa de rechazo, sino de profunda compasión. Conocía mi dolor. Hija mía, tu hija te necesita, dijo suavemente. Maxim necesita la esperanza de tu supervivencia, pero más que eso, tienes una historia que contar. Están poniendo su fe en los hombres. Celebran una paz falsa. Debes volver y decirles lo que viste. Diles que no se cansen. Diles que recen. No oraciones débiles, dispersas, sino oraciones enfocadas, creyentes. Diles que sus oraciones son las verdaderas armas de esta guerra. Ese es tu trabajo ahora. El pensamiento de dejar esta paz perfecta, fue lo más doloroso que jamás sentí. Era como arrancar una parte de mi propia alma. Quise discutir, suplicar, pero lo miré a los ojos y supe que mi misión no había terminado. Lo haré, prometí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Puso su mano sobre mi cabeza, y una ola de su vida, de su fuerza, de su amor, se derramó en mí. Estoy contigo siempre, dijo. Y entonces sentí que caía, siendo jalada hacia abajo, lejos de la luz, de regreso al frío y la oscuridad. Un violento sacudón me atravesó. Mis ojos se abrieron de golpe. La luz era cegadora, un techo blanco estéril, un pitido rápido y fuerte. Un hombre con bata azul se inclinaba sobre mí, sus ojos muy abiertos. «¡La tenemos! ¡Tenemos pulso!», gritó alguien. Mi pecho se sentía como si me hubiera pateado un caballo. Jadeé por aire, una respiración profunda y entrecortada que quemaba mis pulmones. Intenté incorporarme, pero unas manos me empujaron suavemente hacia abajo. «Señora, señora, cálmese. Está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón masivo», dijo una voz amable. Miré a mi alrededor, confundida. Vi a Lisa, mi madre anfitriona, en la esquina de la habitación, su rostro pálido, sus manos cubriéndose la boca, mientras sollozaba de alivio. Mi mente daba vueltas. El cuarto de lavado, la luz, Jesús, la visión. ¿Fue real? La primera palabra que logré pronunciar fue un ronco susurro. «Jana, está a salvo». Lisa lo dijo entre lágrimas, corriendo a mi lado. «Está con los padres de Brandon». «Oh, Elena, pensamos que te habíamos perdido». Un médico entró después. Tenía un expediente en las manos y una expresión de absoluta incredulidad en el rostro. «Señora Valenco», se aclaró la garganta. «Soy el doctor Matthews. Necesito que entienda lo que ocurrió». Su corazón se detuvo. No tuvo pulso ni actividad cerebral durante 23 minutos. Según todos los estándares médicos, usted no debería estar aquí, y aun si lo estuviera, debería tener un daño cerebral catastrófico severo. Pero sus escaneos son perfectamente normales. No tenemos ninguna explicación médica para esto. Yo solo lo miré y asentí. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla.
Yo sí tenía una explicación. Había visto la guerra detrás de la guerra y había sido enviada de vuelta para contar la historia. Así que este es mi mensaje para ti. No soy teóloga, no soy experta política. Soy una madre de Kharkov a quien se le permitió ver detrás del telón durante 23 minutos. Verás las noticias, oirás sobre las reuniones, los apretones de mano, las fechas límite y la paz temporal. Y el mundo te dirá que pongas tu esperanza en esas cosas. Pero yo estoy aquí para decirte, como alguien que estuvo en la presencia de Cristo mismo, no pongas tu fe en los planes de los hombres orgullosos. Están ciegos. No pueden ver a los titiriteros que susurran en sus oídos. El verdadero poder está en tus manos. Está en tu cuarto silencioso, de rodillas. Está en tu iglesia, cuando se reúnen y levantan sus voces. Tus oraciones no son palabras vacías que se desvanecen en el aire. Son armas. Son luz. Son el combustible de los ejércitos angelicales que están conteniendo una marea de oscuridad que no puedes imaginar. Jesús me envió de regreso para pedirte que no pares. No te canses. No te distraigas con el teatro político. Ora por el pueblo de Ucrania, sí, pero ora también por los líderes del mundo. Ora para que se abran sus ojos. Ora para que Dios rompa el orgullo en sus corazones y exponga el engaño del enemigo. El cielo es real. La batalla espiritual es real. Y tu fe es más poderosa que cualquier ejército en este planeta. Jesús está vivo y te escucha. Por favor, nunca lo olvides.